yo te iba a decir, mi querido amigo Juan Tamarit, ¿Qué tal? yo trabajo en televisión. Ya lo sé, ya lo sé. Hace algunos días, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo tengo unas aspiraciones tremendas, yo valgo mucho, no solamente porque no tenga abuela y que me lo dice todos los días, sino porque yo lo sé, ¿no? Y me gustaría a mí conocer algo del cine. El campo del cine me apasiona. Y a mí me han soplado que tú sabes de esto un potosí. ¿Es verdad? Bueno, no, del cine no sé mucho. Lo que sé y me gustaría contar es sobre la relación entre magia y cine. ¿Contamos eso? ¿Hablamos de eso? Cuenta. Pues hablamos de eso. El cine es bien mágico, ¿no, Miriam? Hombre. Sí mismo, cuando vais al cine, es como un espectáculo de magia de alguna manera. Pero esto que se dice de alguna manera, en realidad es verdad. Tanto es así que los magos son los que han inventado el cine. Y esto no sabe casi nadie. O sea, los magos han inventado tanto los aparatos de cine, la proyección de cine, como luego el espectáculo de cine y todo tipo de género de película. Entonces, hoy voy a contar un poquitito, si te parece bien, si me das permiso. No, pues entonces no digo nada, me callo. Sí, por favor. Bueno, entonces voy a contar un poquitito. Está más loca que yo, a mí me encanta esto. Normalmente yo soy el más loco en el estudio, pero hoy no. Bueno, entonces voy a contar un poquitito efectivamente, de cómo empezó el cine y por qué digo yo que los magos fueron los que inventaron el cine. El cine, que es una imagen en movimiento, ¿cierto? Es una imagen en movimiento que se mueve tal. No hay personas reales, sino que es imagen. Entonces, en un principio, el inicio, los orígenes del cine, se puede decir que de alguna manera tenía que ver con lo que eran las sombras chinescas. Las sombras chinescas, es decir, aquello que con las manos de una persona sobre un muro y con un proyector o una luz, pues se producen movimientos, imágenes en movimiento, pero solo de sombra. Después ya vino una cosa que se llama la linterna mágica. Fijaros la palabra, mágica. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué he dicho? ¡Ole ahí! Así me gusta, gente inteligente al lado, porque si no, pues esto se pone aburridísimo. Muy bien. Te has ganado un aplauso que te lo daremos luego al terminar. Entonces, ya le iba a dar un aplauso. Es tu prima que viene siempre. La prima de ella viene siempre y le aplaude. Es increíble. Bueno, vamos a seguir. Que se nos olvida el tema. Entonces, las sombras chinescas era esto que estábamos comentando, pero estamos hablando ahora de la linterna mágica. ¿Qué es la linterna mágica? Hubo un jesuita que se llama el padre Kirchner, que en el siglo XVI, XVII, XVIII, ahora no me acuerdo exactamente, hace muchísimo. Este buen hombre publicó un libro y explicó la idea de la linterna mágica. Es un proyector con una luz y que tiene una lente, como esta gafa, lo que sea, una lente, y entonces se proyecta la luz y se condensa y sale un foco de luz y se proyecta contra una pantalla, una pared, una tela blanca o un papel blanco, lo que sea. Bien, y entonces con esta linterna mágica se les ocurrió que si ponían delante un cristal dibujadillo, transparente y translúcido, pues la imagen de lo que estaba dibujado en el cristal salía en el muro. O sea, lo que hoy sería una diapositiva, más o menos. Pero entonces, esto era con cristales, etcétera. Y estas linternas mágicas, que son de todo tipo, aquí tengo yo una en un aparatito dibujado aquí, preciosísimo. Estas linternas mágicas, que eran unos extraños aparatos tal como este que veis aquí, pues empezaron a entrar en los espectáculos de los magos. Porque los magos inmediatamente vieron las posibilidades de que con aquello hacer alguna de sus magias. Lo que pasa es que la utilizaban de forma oculta. Los magos cogían, escondían una linterna detrás de un sitio, un bujerico solo para que saliera la luz, ponían una pantalla allí y entonces proyectaban una imagen que los espectadores que no estaban habituados a aquellas linternas mágicas de repente se quedaban asombrados de que aparecieran caras o aparecieran figuras o aparecieran lo que fuese. Pero la linterna mágica lo que pasaba es que daba una imagen, pero la imagen no se movía. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Di la verdad, confiésate aquí. ¿Se movía o no se movía? Se ha quedado asustadísima esta mujer. No, si te lo pregunto, tú tranquila, si luego nosotros, si no comemos, vamos, a veces comemos alguno, pero vamos, muy raras veces. Entonces, efectivamente no se movía. Entonces a los magos se les ocurrió que se moviera. La primera idea era proyectar desde detrás de una pantalla que era transparente y translúcida, la linterna estaba detrás, y la linterna la ponían en un carrilito, como en un carrito, y entonces, claro, si proyectas desde más lejos y enfocando según pones en una posición o en otra, movían la linterna sobre esos carriles y si proyectabas desde más lejos la imagen era más pequeña, proyectabas desde más cerca y la imagen se agrandaba ante el pasmo, el asombro y el miedo y el temor y los nervios de los espectadores. Tiembla para que todos vean cómo se tiembla. Un tembleque tal como este, ¿no? Una cosa espantosa. Entonces, esta era una manera de mover la imagen, pero no estaban contentos con ello. Entonces a uno de ellos se le ocurrió lo siguiente. Ponía 3 linternas mágicas una al lado de otra, en batería. Entonces en una de ellas la imagen era, por ejemplo, de un tipo así. En otro de ellas la imagen era un tipo así. Y en otra de ellas la imagen era un tipo así. Entonces lo que hacían es que las ponían ocultas, encendían una sola de ellas, con lo cual se veía en la proyección, se veía un tipo así. De repente iban apagando suavemente la lámpara, eran lámparas no eléctricas, estamos hablando de un siglo que todavía no había electricidad, de gas y de tal.
Entonces bajaban la llamita que daba la luz a aquello, con lo cual esa imagen iba desapareciendo y encendían la llamita de la linterna mágica de al lado, con lo cual aparecía la otra imagen, con lo cual lo que se veía es que una imagen que estaba así, de repente se colocaba así. Y luego hacían lo mismo con la tercera y hacía así. Hecho todo seguido y con una cierta rapidez y con una cierta técnica, parecía que el tipo aquel había hecho esto. Con lo cual la gente decía, la imagen está en movimiento. Pero los magos no estaban contentos con eso y pretendían que se movieran las imágenes. Entonces hubo un tipo que se llamaba Robertson, que se le ocurrió una idea de lo más dramática, Miriam. Se le ocurrió crear una cosa que él llamó fantasmagorías. Entonces en París, esto fue a finales del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, entonces se le ocurrió en un cementerio de las afueras de París, por la noche. Tú imagínate, estás imaginando ya el panorama. Estás en situación. En un cementerio, en las afueras de París, en un viejo convento derruido, daba unas sesiones de magia que él llamaba fantasmagorías y que consistían en que tenía muchas linternas mágicas ocultas, tenía unas fogatillas de distintos humos de colores, muy denso el humo, quiero decir, ¿sabes? Las ponía, la gente entraba ya atemorizada por el lugar y por la hora y por todo aquello, y de repente ¡zas!, proyectaba con la linterna sobre el humo que hacía de pantalla y se veían caras de personajes terroríficos para aquellas personas recién decapitados, María Antonieta, la cabeza de María Antonieta. Como el humo se movía, la imagen parecía que se movía. Y la gente se pegaba un pánico y un miedo, morían 10 o 12, era muy divertido porque retiraban los cuerpos, se lo pasaban divinamente, ¿no? Fuera de WhatsApp, este Robinson tuvo un éxito increíble, recorrió el mundo con aquel espectáculo y después de eso los magos siguieron investigando para ver cómo conseguían que el cine, quiero decir, que la imagen en movimiento, que es lo que es el cine, fuera más real. Y entonces hubo muchos intentos hasta que en un momento determinado un mago aficionado que se llamaba Auguste Lumière y que era hermano de un científico, él también era científico, francés, se llama Louis Lumière, a finales del siglo XIX, o sea, finales del siglo pasado, casi ya en el siglo XX, 1894, esto lo digo para que veáis la erudición del chache. Entonces, en ese año, igual que otros en otras partes del mundo estaban investigando sobre aquello, ellos fueron los primeros que consiguieron un proyector, gracias a que este Auguste Lumière, mago aficionado y buscador empedernido de aquellas imágenes en movimiento, consiguiera un proyector que lo que hacía era que iba pasando las imágenes 24, en aquella época eran menos las imágenes, da igual, 18 veces cada segundo, y entonces daba la ilusión cuando pasaban de que había movimiento. ¿Y por qué daba la ilusión? Pues porque nosotros tenemos un defecto en los ojos, un defecto que es la persistencia retiniana o algo así se llama. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves una cosa, cuando la imagen se va, todavía persiste un poquitito. Da el tiempo justo para que aparezca la imagen siguiente, da el tiempo justo para que al ver 18, 20 o 24 imágenes todas seguidas, te da la impresión de que se mueve, pero es una ilusión, es un truco, es una trampa de magia, es un juego de magia inventado por los magos. Parece que se mueve, allí no se mueve nada, allí no hay personas, son imágenes. Sin embargo, cuando vamos al cine, decir la verdad, cuando la heroína en el último momento fallece y muerta y nadie le hace caso, cómo lloramos emocionados, porque suspendemos la incredulidad, porque pensamos en un momento dado, esto es como una magia, y lloramos pues tal que así. Vamos a llorar un poquito, venga, va, para que todo lo vea. ¡Guau! ¿Cómo lloramos? ¡Guau! ¡Horror!